Yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús no estaba hablando en sentido literal, pues la tierra ya está iluminada por el sol y la luna. El lenguaje que está usando es lenguaje figurado. Leamos todo el pasaje de Juan capítulo 8 y versículo 12. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Juan 8:12 en la traducción Nueva Traducción Viviente. Así es, Jesús hablaba de información. Jesús tiene información iluminadora. Si la persona pone en práctica lo que Jesús enseña, su vida se transformará. Dejará de vivir en oscuridad, en ansiedad y en suspenso, sin saber qué hacer ni dónde ir. Pero es mucho más que eso. Al imitar a Jesús, las personas conseguirán vivir felices para siempre. Pero, ¿qué es lo que Jesús enseñaba realmente? ¿Son sus enseñanzas difíciles de poner en práctica? Veamos. Jesús dijo: demuestren tener fe en Dios y demuestren fe en mí también. Juan 14:1. Jesús dijo estas palabras a sus discípulos el día que fue ejecutado como un delincuente. El 14 de Nisan del año 33 era común. Por 3 años y medio, por sus palabras y por su ejemplo, les había enseñado a tener fe en Dios. Y al llegar su último día de vida entre los humanos, consideró muy necesario estimularlos a demostrar fe en Dios y en Él también. Para Jesús, Dios era una persona real. Dios era su Padre, una persona en quien podía confiar siempre. Dios era la persona que lo había enviado. Venía con instrucciones claras, precisas de lo que tenía que decir y hacer. A los judíos que le escuchaban les dijo: el que me envió es real y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco, porque vengo como representante suyo y fue Él quien me envió. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 28 al 29. Este es el estado mental que deben alcanzar los discípulos de Cristo. Como su maestro, deben considerar a Dios como lo que es: una persona real, digna de confianza. Dios, para el cristiano genuino, debe ser la persona a quien conoce íntimamente, personalmente. Es verdad que con nuestros ojos físicos no podemos ver a Dios, pero con los ojos de nuestra mente y corazón, con nuestro entendimiento, sí lo podemos ver. El apóstol Pablo lo dijo así: porque sus cualidades invisibles, su poder eterno y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, pues se perciben por las cosas creadas. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 20. Una de las cosas creadas por Dios es el universo. Nuestra galaxia es la Vía Láctea. Ese es el nombre que le han dado.
Nos dicen los astrónomos que en la Vía Láctea hay por lo menos 200.000 millones de estrellas. Y nuestro sistema solar es una parte muy pequeña de la galaxia y se encuentra en el lugar más conveniente para que en la Tierra haya vida. El universo lo componen cientos de miles de millones de galaxias. En Isaías, capítulo 40 y versículo 26, dice: levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Nueva Traducción Viviente. Si Dios sabe el nombre y ubicación de cada estrella, sin duda conoce nuestro nombre y el lugar y situación donde vivimos, ¿verdad? Dios también ha hecho el planeta Tierra. Solo en la Tierra hay vida. Al ver su poder eterno y divinidad, sentimos que se fortalece nuestra fe. Dios nos conoce por nombre, mucho mejor que nosotros mismos. Lo sabe todo de cada uno de los que habitan la tierra. Pero también Jesús nos dijo: no se les perturbe el corazón, ejerzan fe en Dios, ejerzan fe también en mí. Juan 14:1. Jesús demostró su gran poder calmando el viento y el mar. Veamos este registro histórico en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 24 hasta el 27, y lo vamos a leer. De repente se levantó en el mar una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús dormía. Ellos se acercaron y lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos, nos vamos a morir. Pero él les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué están tan asustados? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y todo quedó en completa calma. Los discípulos decían asombrados: ¿pero qué clase de persona es este? Hasta los vientos y el mar lo obedecen. Jesús demostró a todos que era digno de confianza. Jesús curó a todos los enfermos que le traían. No había enfermedad que no pudiera curar. Paralíticos, ciegos, leprosos, a todos los curaba. Jesús tenía el poder de resucitar a los muertos. Resucitó a Lázaro, aunque estaba enterrado 4 días. El primero que resucitó fue un joven hijo único de una viuda en la ciudad de Naín. Después a la hija de Jairo. Y por último a su estimado amigo Lázaro, aunque estaba enterrado 4 días ya. Después de curar a la suegra de Pedro, la gente se agolpó en la casa de Pedro. El registro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 32 al 34 dice: después de caer la tarde, cuando se había puesto el sol,
la gente empezó a traerle a todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad estaba reunido frente a la puerta de la casa. Así que curó muchas personas que tenían diferentes enfermedades y expulsó muchos demonios. Pero no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían que Él era el Cristo. Una de las principales enseñanzas de Jesús es esta: debemos confiar en que Dios cuidará de nosotros. El preocuparse, el angustiarse es innecesario, es inútil. Debemos dejar de vivir en ansiedad y suspenso. Jesús lo explica muy bien en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 30 en adelante. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Jesús además dijo en Juan 10:14, según la palabra de Dios para todos: conozco a mis ovejas como mi Padre me conoce a mí, y mis ovejas me conocen como yo conozco a mi Padre. Los seguidores genuinos del Señor Jesucristo conocen muy bien la enseñanza de su Maestro, y al poner en práctica esta enseñanza están libres de las incertidumbres que conlleva el futuro. El futuro de cada cristiano está iluminado por la seguridad que Cristo y Dios les da. El futuro deja de ser oscuro, incierto, motivo de temores y preocupaciones. Es como dijo Jesús: el que me sigue de ninguna manera andará en oscuridad. Jesús y Dios están muy bien informados de nuestra situación en la vida y actuarán en consecuencia para que siempre estemos seguros, protegidos, felices. Sin embargo, no todos tienen fe. Escribió el apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 2. Según la traducción Dios habla hoy. Estas palabras que escribió el apóstol Pablo a sus hermanos cristianos de la ciudad de Tesalónica han resultado verdaderas aún entre millones de personas cristianas por casi 2000 años. Así es, la fe no es posesión de todos. Hasta los apóstoles pidieron a Jesús que les diera más fe. En Lucas, capítulo 17, versículo 5 dice: ahora bien, los apóstoles dijeron al Señor: danos más fe. Es obvio que no bastaba con escuchar a Jesús y verlo ejecutar maravillas. Sintieron la necesidad de la intervención del poder superior de Dios en cada uno de ellos. Por eso rogaron a Jesús: danos más fe. Así es, todos los discípulos de Jesucristo
necesitan el Espíritu Santo de Dios para eliminar de su mente y corazón las dudas, el temor, la ansiedad, la angustia, las preocupaciones. El apóstol Pablo escribió en su carta a los Gálatas que el fruto del Espíritu es fe. Compare con Gálatas capítulo 5, versículo 22. Solo fue después de haber sido bautizados en el Espíritu Santo que los apóstoles se sintieron con el poder de efectuar la obra que Jesús les encomendó. Jesús mostró a sus discípulos el valor y el poder de la fe. Les dijo: si su fe fuera tan solo como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí para allá, y ésta se movería. Nada les sería imposible. Mateo 17:20, en la traducción Palabra de Dios para Todos. La fe, hoy, en el siglo XXI. Jesús, en Lucas capítulo 18, versículo 8, dijo: pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Jesús, con su poderosa visión del futuro distante, planteó esta inquietante pregunta: ¿a cuántas personas con fe encontraré cuando regrese? La respuesta parece ser: a muy pocas. Las dificultades a las que nos enfrentamos hoy nos nublan la visión del presente y del futuro. Las dificultades económicas están ahogando a millones. La inseguridad nos hace vivir en temor constante. Las filosofías contrarias a la enseñanza de la Biblia destruyen la fe de los incautos. El entretenimiento mantiene distraído a millones de personas ingenuas mientras el barco se hunde. Toda esta situación ha empujado a cientos de millones de cristianos a abandonar a Dios y a Jesucristo y sus sabias enseñanzas. No tienen fe, han perdido la fe. Densas tinieblas cubren la tierra, dice Isaías 62. Sin embargo, hay una brillante luz al final del túnel. Mira, la oscuridad cubrirá la tierra y densas tinieblas a las naciones, pero sobre ti brillará Jehová, y sobre ti se verá su gloria. Isaías 62. Maldito serás en la ciudad, y maldito serás en el campo. Maldito serás cuando entres, y maldito serás cuando salgas. Jehová te castigará con locura, ceguera y confusión. Andarás a tientas al mediodía, igual que un ciego anda a tientas en la oscuridad, y no tendrás éxito en nada de lo que hagas. Te defraudarán y te robarán constantemente, sin que nadie te salve, porque no escuchaste la voz de Jehová tu Dios, ni obedeciste los mandamientos y los estatutos que Él te mandó. Deuteronomio, capítulo 28, versículos 16, 19, 28 al 29 y 45. Pablo, hablando a los filósofos de Atenas, dijo lo siguiente, según está registrado en Hechos, capítulo 17, versículo 30 al 31. Dios ahora les está diciendo a todos en todas partes que se arrepientan, porque ha fijado un día
en el que se propone juzgar a la tierra habitada con justicia mediante un hombre nombrado por él, y les ha dado una garantía a todos los hombres al resucitarlo de entre los muertos. Ese hombre, nombrado por Dios, es Jesucristo. Él es la luz del mundo. El que le sigue, el que le obedece, de ninguna manera andará en oscuridad. Para Jesús, hacer lo que es malo es andar, es vivir en oscuridad. Juan capítulo 3, versículo 19 al 21 registran sus palabras. Él dijo: y esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. También en Mateo capítulo 16 versículo 27 dice: porque el Hijo del Hombre está destinado a venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su comportamiento. Los genuinos discípulos de Jesucristo son un pueblo celosos de obras excelentes. Vienen a la luz, odian la oscuridad. Fin del artículo. Este es el grupo Cristianos SC. Le invitamos a ser miembro de este grupo por Facebook. Este es su enlace.